Hay un despertar general de las personas que quieren buscar terapias alternativas porque lo tradicional no está funcionando. ¿Qué son las terapias con hongos psilocibe cubensis? Los hongos psilocibe cubensis, bien llamados hongos mágicos, ¿de qué tratan esas terapias? Son terapias en realidad con plantas medicinales. Tratan de encontrar su verdadero yo, su niño interior, su esencia, desmantelando ese disfraz que se ha generado con las experiencias de vida. Los hace ser resistentes. Hay varios tipos de hongos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay hongos que se enfocan más en aspectos visuales y hay hongos que se enfocan más en aspectos emocionales. ¿Y qué es lo que hace tu cerebro, te hace viajar de esta manera? Lo que hace el hongo con nosotros es disociar nuestras conexiones neuronales, las que hemos creado durante la vida. Generar esas conexiones neuronales nuevas es donde podemos vernos realmente como somos. Puedes viajar hasta el útero de tu madre. ¿Qué nos pasó en nuestra sesión? Yo creo que mi propósito en la vida, me ha costado muchos años encontrar mi propósito. Siempre he negado a querer creer la corporación era Claro. lo que uno tenía que seguir, ¿no? Entonces yo creo que mi propósito es ayudar a las personas a encontrarse. Aquí lo estás haciendo. Bienvenidos al segundo episodio de Buenamente. Hoy me acompaña alguien muy especial que me acompañó en un proceso muy bonito hace ya que unos 3 meses, 4 meses Aproximadamente, más sí. aproximadamente, y que inaugura una categoría que se llama Despertando el Alma. No hay mejor invitado que Daniel Planas. Él es coach ontológico, especializado en terapias con plantas medicinales, esposo, surfer, también he visto, ahí compartimos eso, y ahora padre de familia. Así es. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, José, por la invitación. Me encanta que me hayas invitado y me encanta poder dar a conocer todas estas nuevas herramientas que se están dando ahora, donde la gente está confiando un poco más, pero sin embargo siguen con muchos tabúes. Ha ido evolucionando un poquito, ¿no? Bastante. Ha ido evolucionando, se ha ido despertando un poco porque hay un despertar general de las personas que quieren buscar terapias alternativas porque lo tradicional no está funcionando. Sí, bueno, de hecho, yo me acerqué a ti precisamente por eso que acabas de decir. Lo tradicional no me estaba funcionando. Un poquito para poner en contexto a quienes nos están escuchando, ¿qué son las terapias con, déjame que yo lo apunté aquí, qué son las terapias con hongos psilocibe cubensis? Psilocibe cubensis. Psilocibe cubensis. Los hongos psilocibe cubensis, bien llamados hongos mágicos por muchas personas, el nombre psilocibe cubensis es el nombre científico. Ya. ¿De qué tratan esas terapias? Son terapias en realidad con plantas medicinales, con hongos, con ayahuasca, con San Pedro, etcétera, ¿no? En este caso son con los hongos mágicos. ¿De qué tratan esas terapias? Tratan de encontrar o que cada persona que participe en estas sesiones encuentre su verdadero yo, su niño interior, su esencia, desmantelando ese disfraz que se ha generado durante la vida con las experiencias de vida, lo cual los hace ser resistentes, sin embargo, incómodos ante el momento que están transitando. Sí, me has hecho acordar de eso último que acabas de decir, que cuando empezó el proceso del viaje con el hongo y estaba contigo, tú bien dijiste, tranquilos, que no les va a pasar nada malo. Una frase clave fue, suelten el ego. Y yo me acuerdo que en mi viaje, al inicio como que la emoción te desborda, y me acordé de tu frase y dije, ya, le hablé al honguito y le dije, solo trátame bonito, por favor, voy a soltar el ego, y el viaje fue muy, muy, muy revelador. ¿Cuáles son, digamos, esas precauciones que hay que tener antes, durante y después de esas terapias? Ok. Primero, indicarte que hay contraindicaciones para estas terapias. Ok. Las contraindicaciones son
Para personas que tienen trastornos de personalidad o bipolaridad, no es recomendable. Para personas que tienen hipertensión severa, no es recomendable. O personas que tengan problemas del corazón. Después hay unas contraindicaciones menos severas, que son personas que están tratadas con pastillas psiquiátricas, es decir, antidepresivos o ansiolíticos. Para ello habría que revisar qué tipo de pastillas están consumiendo, en qué gramajes y en qué frecuencia, para saber qué tanto tienen el químico en el cuerpo y qué tanto pueden combinar la psilocibina con estas pastillas. Hay pastillas que inhiben el efecto de la psilocibina en el cuerpo, entonces las personas no tienen una sensación o una experiencia correcta al respecto. Esas serían un poco las... la previa. La previa, ¿no? Las restricciones. Luego, las recomendaciones para tener una sesión es... Lo más importante para mí es estar convencido de que esto es algo que te puede ayudar o que lo quieres experimentar porque a lo mejor te abre una ventana. ¿Por qué menciono esto? Porque no todas las terapias funcionan para todos y no todo, no lo que le funciona a una persona le va a funcionar a la otra. Sin embargo, existe un porcentaje muy alto de personas que salen muy contentas con estas terapias. Me incluyo yo. Las recomendaciones que normalmente pido para realizar estas sesiones es un proceso alimenticio en donde uno tiene que limpiar un poco el cuerpo. Es decir, comer un poco más ligero, dejar de consumir azúcares, grasas saturadas, para que nuestro cuerpo vaya conectando con nuestra alimentación, vaya limpiándose y el día de la sesión entren con una energía corporal mucho más conectada con el hongo, que finalmente es una planta. Claro. ¿Y el post? El post realmente es algo maravilloso porque te deja toda la experiencia que muchas veces es sorprendente. Alucinante. Y ese mensaje ya es, o sea, ya está en uno y ya sabe qué hacer normalmente después. Es como que, ya tú me has dicho esto, pero a mí me resuena esto porque esto es lo que yo siento que debo hacer, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué recomiendo? No tomar café, porque a veces el café, como tiene cafeína y es un energizante natural, se puede cruzar un poquito con el efecto de la psilocibina, que todavía puede estar en sangre y te puede generar una especie de taquicardia. ¿En cuánto tiempo, digamos, sale tu cuerpo el hongo? En 24 horas ya salió de nuestro torrente sanguíneo. Ok. En cuanto a composición física o biológica en el cuerpo. En cuanto a conexión mental, te deja 1 semana, 2 semanas conectado con la información que te dio. Sí, no, está buenazo. Porque yo me acuerdo que saliendo de la terapia, llegué aquí y me quedé literal postrado en mi cama mirando el techo, volando un poco más y sorprendido con toda la información en realidad que te da. Y yo lo resumiría como que esa es tu vida, entra el hongo en ese momento que son, ¿la duración cuánto es? ¿2, 4 horas? 2 horas y media o 3 horas en realidad. Estás, digamos, en el pico, ¿no? En los picos, exacto. Ajá. Agarra tu ego, lo saca de tu vida y te muestra tu vida sin ego, ¿no? Y eso me pareció lo que he rescatado de esa experiencia, porque en verdad me di cuenta, oye, en mi vida ha habido muchísimo ego, más del que yo creía que podía manejar o que controlaba. Entonces me pareció muy bonita la experiencia. Algo más que te quería preguntar era, hay varios tipos de hongos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, hay varios tipos de hongos, se le llama cepas a las diferenciaciones de hongos. Ya. Y las cepas, se podría decir en el mundo comercial, tienen nombres característicos y raros, ¿no? Melmac, Gandalf,
Claro. ve más albino, etc. Pero es un poco por las características que tiene el hongo. Respondiendo a tu pregunta, ¿en qué se diferencian? Hay hongos que tienen mayor cantidad de psilocibina en menos cantidad Ok. de Gramaje. gramaje. Ok. Hay hongos que se enfocan más en aspectos visuales y no en emocionales. Ok. Y hay hongos que se enfocan más en aspectos emocionales y no tanto visuales. Ah, mira, interesante. Entonces, a mí me gusta usar uno que combina los dos, porque si bien las sesiones que yo brindo son sesiones de introspección, es decir, tú lo has experimentado con los ojos cerrados o con un antifaz para poder observarnos, eso no quita que uno no vea Sí, cosas, claro. ¿no? Claro, ves un montón de cosas. Ves un montón de cosas estando con los ojos cerrados, pero a la vez conectas con muchas emociones Es una porque película empiezas a observarte de una manera diferente. que se ganaría el Oscar, literal. Se ganaría el Oscar. Así es. Pero o sea, súper bueno. Entonces, a ver, entonces tienes hongos que son más visuales que otros. Sí. Otros que son más emocionales y otros que tienen un poquito de los dos. Ujú. Y además tienes hongos que menos gramaje, tienen menos esta sustancia que es el alucinógeno. Sí. ¿Y qué es lo que hace tipo, tu cerebro que, digamos, te hace viajar de esta manera? Ok. Lo que hace el hongo con nosotros es que a la hora que lo consumimos, el hígado Ujú. descompone la psilocibina en Ya. psilocina. La psilocina es el componente activo del Ok. hongo. La molécula de la psilocina es muy similar a la de la serotonina. Ok. Para hacer una pausa ante esta explicación, la serotonina es la molécula de la felicidad del ser Claro. humano, de la alegría, la molécula que entra en nosotros y perdura Ujú. por temas de felicidad y no por temas de exaltación. Muy bien. Entonces, la psilocina entra en nuestro torrente sanguíneo y al entrar dentro de nuestro torrente sanguíneo entra a nuestras neuronas. Y lo que hace realmente es disociar nuestras conexiones neuronales, las que hemos creado durante la vida, con las experiencias, las creencias, la educación que hemos tenido, etc. Y generar millones de conexiones neuronales en ese momento. Y al generar esas conexiones neuronales nuevas, es donde podemos vernos realmente como somos, porque Sí. la célula tiene memoria. Entonces, no solamente te ves como eres sin esa armadura que te has creado, sino que puedes viajar hasta el útero de tu madre, ¿no? Ujú. He tenido experiencias que han viajado al útero de su madre, o pueden vivir algún trauma que han tenido de pequeños y lo han escondido porque no lo quieren recordar, lo traen al recuerdo. Lo que nos pasó en nuestra sesión. Lo que pasó en la sesión. Lo que hace mucho también es activarte el nivel de conciencia de las cosas a un nivel bastante más comprensible. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un nivel de conciencia en el cual habitamos en este plano, pero esto nos hace comprender las cosas de una manera tan pura, tan clara, tan natural, que te termina resolviendo cualquier problema que tengas en la vida, ¿no? Sí, ya me queda mucho, mucho más claro qué es lo que pasaba a nivel cerebral. Porque justo antes de yo hacer la sesión, a ver, vas con temor, es algo nuevo. O sea, sí me identifico con el hecho de que, oye, ¿qué es esto? ¿En verdad es para mí? ¿No es para mí? Escuchas hongos y lo relacioné a, esta es droga recreativa, no es una droga medicinal. Y en verdad me di con la sorpresa de que tienes una serie en Netflix buenísima sobre los hongos. Tienes estudios científicos, y justo me puse a investigar, en la NYU, en Londres, acerca de cómo con los hongos, acompañado de terapia psicológica, puedes impactar positivamente en la ansiedad, en cuadros de depresión. Y eso fue lo que a mí en verdad me convenció. Dije, ok, sí hay información científica relevante, avalada. No me estoy lanzando a ver qué pasa, porque lo relacioné mucho a
droga recreativa, porque digamos, se ha tergiversado un poco también la función del hongo como mecanismo de terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahora la realidad de la sociedad en función a este tipo de terapias alternativas? Bueno, lo que mencionas es muy cierto. Las plantas medicinales han sido satanizadas en una época porque se usaron para diversión, de Claro. manera recreativa. Y en la diversión, no todas las personas que consumen plantas medicinales en diversión son totalmente sanas, porque influye mucho con qué lo combinas, en qué situación estás de tu vida, Claro, puede ser un qué rave. cantidad consumes. Entonces, todo eso influye en los aspectos en que pueden ser negativos, ¿no? Han sucedido situaciones trágicas consumiendo plantas medicinales, sí, pero cuando no son guiadas y no son soportadas, ¿no? Hay que saber leer un poco a la persona, hay que saber en qué momento está, etc. Entonces, me perdí un poco la pregunta que me hiciste al final. Yo te hice una introducción de lo que me dijiste, pero me hiciste una pregunta al final respecto a esto. ¿Cómo ves hoy por hoy la sociedad en relación? ¿Qué tanto la acepta? Ok, Si siguen con miedos, ¿qué es lo que te preguntan normalmente? genial. Hay una apertura mayor hoy en día de las plantas medicinales. Lo que más me preguntan es si van a perder la conciencia. Claro, Eso es lo que más me preguntan, porque no quieren ¿no? soltar el control. Porque no quieren soltar el control y porque no quieren dejarse llevar la experiencia, Claro, ¿no? Otra cosa que me preguntan mucho es si se van a quedar así siempre. claro. ¿No? Y no, son cosas que no suceden. Es una experiencia pasajera que tiene horas. Es una experiencia en donde nunca pierdes el conocimiento, siempre estás muy consciente de quién Sí. eres. Sin embargo, estás muy conectado y viviendo o transitando experiencias que pueden ser muy amorosas, como pueden ser muy dolorosas Mm. o, muy, o de mucha risa, ¿no? Depende de lo que tenga que vivir esa persona en ese momento. Qué bien que en verdad, como te conté, yo también llegué a los hongos porque una amiga en México ya lo había hecho. O sea, ella, al igual que yo, está muy metido en el tema de crecimiento personal y probó estas terapias y fue la que me dijo, oye, hazlo. Y a mí se me hizo complicado encontrar, porque no es como que encuentres así nomás. Pero no sé, la vida es sabia que justo salió un anuncio tuyo y dije, aquí es, pero qué bacán. Tengo otra pregunta y es, vas con una intención a la sesión. Por qué la intención? Siempre es importante tener una intención porque vas introduciendo a tu inconsciente qué cosa es lo que te gustaría trabajar y qué es lo que te gustaría solucionar de estos aspectos que traes con un poco de pesadez en el hoy, ¿no? Entonces, la intención te ayuda un poco a enfocar en qué quieres enfocar tu viaje. ¿Eso qué quiere decir? Que en el viaje no directamente te va a salir una intención, pero van a salir aristas que van a tener mucha relación con la intención, Claro. ¿no? Entonces eso te ayuda un poco a entender que esta experiencia que has tenido tiene un sentido, tiene un propósito y tiene una resolución bastante mayor a cualquier cosa, ¿no? Que puede ser también más de una. Que puede ser más de una, Porque yo me exacto. acuerdo que fui con 3 intenciones y clavadito a las 3 intenciones le dio y me sacó más. Entonces fue buenísimo. Yo también me acuerdo que en la terapia tenías espacios. Un escritorio, un diario, cojines. ¿Eso por qué? El espacio que utilizo normalmente es un espacio seguro, cerrado, controlado, con pocas imágenes en las paredes. Ujú. Pocas imágenes en las paredes, ¿por qué? Porque normalmente las personas cuando tienen un poco de ansiedad frente a estas sesiones tienden a sacarse el antifaz o a abrir los ojos. Y si hay muchas cosas en las paredes, sí te genera una perspectiva diferente visual, ¿no? Puedes creer que las cosas se mueven o que tienen más colores. Entonces yo evito tener todas esas distracciones en caso suceda que las personas quieran abrir los ojos.
el cual es una buena herramienta a veces para salir de un pensamiento un poco conflictivo. En el espacio tengo escritorios para que la gente se pare, se pueda sentar y pueda escribir parte de la experiencia. Seguramente muchos piensan que están en un estado en donde no pueden escribir, pero eso no es cierto. No, Puedes nada es escribir cierto. en cualquier momento, puedes dibujar, y es más, la escritura es muy poderosa porque te ayuda a plasmar la experiencia que estás teniendo para luego leerla y recordarla. Yo hasta ahora tengo ese diario. Y yo me acuerdo que un momento me paré, fui al cuarto donde tienes un escritorio, abrí el diario y olvídate, escribiendo, 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 escribiendo. Yo me hacía las preguntas, mi yo auténtico, sin ego se las respondía y yo me sorprendía de lo que estaba viendo y decía, oye, yo al final siempre tuve la respuesta, pero de repente, esa fue un poco la conclusión que tuve, ¿no? O sea, de repente yo siempre tuve las respuestas, pero a veces mi ego no me dejaba verlo y, al menos en mi experiencia, verídico al 100%, creería yo que con una terapia convencional no hubiera llegado tan rápido o de una manera tan lúcida a algo que me estaba, digamos, conflictuando internamente. Hay otra pregunta que te quiero hacer, porque yo sé y tengo muchos amigos que les he contado la experiencia y lo quieren hacer, pero lo relacionan con, oye, es como la ayahuasca, es como la ranita, es como, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Primero es que todas son diferentes. Ya, ¿Ya? Esa es la primera diferencia. ok. Unas son hongos, otras son ayahuasca, otras son San Pedro. Otras son sapo, El otras San son Pedro nunca había búfalo. escuchado, pero Muy bien. está bueno. El San Pedro es la planta medicinal de los Andes. Ya, El ayahuasca es la planta medicinal de la selva. ok. ¿Ok? Buenazo, buenazo. Todas tienen sus potencias para despertar la conciencia y el alma. Ya, Sin embargo, todas son diferentes. No quiere decir que una sea más fuerte que la otra, porque eso depende de qué estás transitando en tu vida en el momento que consumas una u otra planta. ok. A esto voy con lo que te voy a comentar referente a una experiencia. He tenido participantes que han ido a sesiones, habiendo tenido sesiones con ayahuasca, en donde venían un poco relajados porque la ayahuasca les había parecido súper tranquilo, Suavecito. suavecito, y han tenido experiencias sumamente fuertes con la sesión de hongos. Que fue mi caso. ¿Te acuerdas que yo te dije, yo he hecho ayahuasca, no me pasó nada? En verdad creo que eso no es para mí. Y el hongo me mostró todito. Y eso sucede mucho porque a veces utilizamos plantas medicinales porque o se puso de moda o porque los amigos dijeron hay que hacer, y uno no está realmente preparado. Cuando uno está preparado y está consciente de lo que quiere hacer, ahí es donde te muestra en realidad lo que te tiene que mostrar. Yo me acuerdo que cuando hice ayahuasca, te tomas el shotcito, tienes el balde al costado porque supuestamente purgas. En el hongo no purgas, o sí purgas. Puedes purgar. Puedes No purgar. sucede como la ayahuasca que te hace purgar de inmediato, es una normalidad. El hongo no te hace purgar, pero he tenido personas que han purgado. Ah, mira. Bueno, en mi caso felizmente no purgué. Ujú. Luego, no entre comillas, volado, tenía ese viaje loco, que tenía esa expectativa, porque mi mamá lo había hecho, mi hermana también, me habían contado. Y fui donde el chamán y le dije, oye, dame otro shot, loco, porque en verdad no está funcando. Me dio otro shot y nada. Entonces yo me acuerdo que te pregunté, pero en este caso, de repente, el hongo para mí sí fue la que en realidad funcionó. Lo volvería a hacer, porque yo lo tomo como un plus en el crecimiento personal o en el conocimiento, autoconocimiento. Yo había terapia con psicólogo, el hongo me mostró cosas que me dio chamba con el psicólogo. Entonces yo siento que esa fue de repente para mí el camino, ¿no? El hongo me ayudó a ver cosas que mi subconsciente no estaba viendo. Y que ahora sí tengo chamba para un año de chambearla con el psicólogo. Claro. Porque tú también haces terapias de una persona, de parejas. ¿Cómo es esa dinámica?
Mis sesiones pueden ser grupales, pueden ser personales. Hay mucha gente que no le gusta compartir un poco lo que trae en la vida frente a otras personas. Ujú. Y también hay sesiones en parejas cuando las parejas quieren conectar más con ellos, Ah, mira, ¿y cómo ¿no? es eso? Son sesiones en donde yo como coach ontológico les hago preguntas un poco incómodas, Ya. ¿no? Referente a su relación en pareja y en el viaje les pongo pistas musicales que tengan relación con la pareja Ah, y en man. parte del viaje hago ciertos ejercicios para ellos para que empiecen a conectar. Eso no quiere decir que necesariamente conectan, Ah, puede que porque no. el hongo te puede llevar para otra cosa y dependiendo de cada persona, si es una persona o muy mental o muy emocional, puede cambiar un poco la dinámica de, pero en la mayoría de esos casos sí conectan las parejas con ellos. Mira, difícil tarea también, ¿ah? Porque Es difícil, es sostener, sí. Pero sucede mucho que ambos se sostienen. mira, Lo que sucede también con las parejas es que, como son parejas y se quieren proteger, hay uno de ellos que siempre está un poco más pendiente del otro. ah, mira, Entonces su viaje está, o, o no está fluyendo, por decir, sino que está siendo un viaje más atento, pensando en el otro, ¿no? Pero finalmente, como yo digo, si así sucedió, es como así tiene que suceder, porque todo lo que sucede es perfecto. claro. Coge lo mejor de cada experiencia y cómo ha sucedido, ¿no? ¿Y no te da temor que si algo ya viene medio roto, el hongo lo termine de romper? A mí no, porque no es mío. Claro. Yo no me, yo no me absorbo esa energía, Ujú. ¿no? Ellos han querido buscar una terapia Ok, alternativa donde a lo mejor buscan o encuentran alguna solución, pero eso no quiere decir que les dé la solución. A lo mejor les da la solución de vida, ujú. lo cual simboliza una ruptura, Claro, pero eso no quiere decir que sea algo terrible para ellos. A lo mejor les arregla la vida por separado, ¿no? claro, una nueva etapa, un crecimiento. Así es. Mira, qué interesante. Oye, y cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu experiencia con los hongos? Mi experiencia viene de manera consciente de unos 3 años aproximadamente. De Ok. manera inconsciente y recreativa, tuve una experiencia hace unos 10 o 12 años, de la cual yo rescato mucho, porque a pesar de haber sido recreativa, el momento que vivimos, éramos como 4 o 5 amigos, estuvimos conversando y pasando una noche de pura risa. Era pura risa en donde la serotonina en el cuerpo Abundaba. estaba ahí súper presente. Al día siguiente una sensación de calma, de descanso, de sentirte bien. Pero yo no lo relacioné así en ese momento. Para mí en ese momento fue recreativo, qué risa nos dio. Luego de muchos años, tuve otra experiencia recreativa en donde en esa experiencia me provocó aislarme de donde estábamos y empecé a observarme mucho, eh, observar mis pensamientos, observar algunas actitudes que tenía, es decir, empecé a observar a mi ego, ¿no? Mira, Y dije, wow, qué increíble esto, cómo me ha mostrado tantas cosas. En este camino de crecimiento, de autoconocimiento, conocí a mi esposa. Ella me enseñó el camino de guiar grupos, porque ella viene guiando grupos con retiros, ujú, con asesorías que da, etcétera. Ahí aprendí a guiar grupos, yo ya venía estudiando coach ontológico, hice una sesión con ella de hongos donde la guié y se sintió súper bien guiada. Me dijo, Daniel, tienes un don para esto, tienes que empezar a hacerlo. Yo en mi vida siempre he sido súper avergonzado para hablar frente a gente y para lanzarme a hacer cosas. Y ella me empujó mucho en esto. Empecé con amigos, conocidos, donde todos salían muy contentos. Les pedí el feedback, me decían, pucha, lo has hecho increíble.
me ha gustado cómo nos has acompañado, y así empezó mi camino con los hongos, ¿no? Yeah. Y de a pocos también he ido autoterapiándome cada vez que siento que lo necesito, porque esto sí me gustaría mencionarlo. Las terapias con hongos tienen que ser cuando tú sientas que lo que has estado buscando no lo encuentras en otro sitio y tienes esta herramienta. Ujú. Ok, tienes tu terapia, te muestra cosas y de ahí tienes que trabajar lo que te mostró, Claro. porque los hongos tampoco son la varita mágica. Te muestran muchas cosas, te dan un atajo a muchas cosas. Que muchos pueden creer que ya con eso están. Exacto, y eso es lo que sucede. Muchos creen que con eso están y se van a hacer su vida y no se dan cuenta que el día a día empieza a absorberlos nuevamente y te empieza Y a de quitar nuevo. toda esa conexión que tuviste. Ujú. Y regresas a lo mismo y no practicaste, no generaste una neuroplasticidad Ujú. para integrar eso. Entonces de nuevo me buscan Claro. y empiezan a tener sesiones reiterativas. ¿Por qué menciono esto? Porque yo me autoterapeo cada vez que yo ya practiqué, hice mi neuroplasticidad, entonces emerge otra situación en mí, Ujú. porque en esta vida siempre van a emerger situaciones y siempre van a haber conflictos en uno, ¿no? Nadie está libre de problemas en la vida, realmente, ¿no? ¿Y quién era Daniel antes de los hongos? Porque tú me contaste que tuviste, digamos, esta línea de carrera tradicional y hoy por hoy tu Sí. vida giró 360. Sí, qué buena pregunta y me gusta que me preguntes eso porque yo antes era una persona que vivía súper descontento del trabajo que yo hacía. Yo estudié administración con una carrera de comunicaciones cortada porque creí que administración iba a ser mejor para mí por lo que se creía en esa época en cuanto a los trabajos, la retribución, etcétera, ¿no? Y sin embargo nunca me dediqué a trabajar en temas administrativos, sino siempre me dediqué a trabajar en ventas. Y a mí las ventas no me encantan por el hecho de tener que perseguir a las personas Ujú. y presionar para que te compren. A mí tampoco, pero... Me encantan cuando me buscan, yo les doy un servicio Claro. increíble. Pero es poco en ventas. O sea, sucede muy poco Que te eso buscan. en las ventas. Claro. Entonces uno tiene que buscar, tiene que cerrar, tiene que cumplir con las metas y es algo que a mí me estresaba mucho. Y empecé a encontrar este camino de ayudar, del Ujú. servicio, en donde mis habilidades se empezaron a notar bastante más. Vuelvo a nombrar a mi esposa porque ella me hizo notar ese potencial que yo tenía y yo lo tenía ahí escondido, arrochado, avergonzado y fondeado, Claro. ¿no? Reprimido, no Reprimido. explotado. Me lo hizo notar y bueno, estoy migrando. Yo todavía sigo trabajando un poco en ventas, pero de una manera muy sutil, Ujú. muy, bueno, tengo tiempo, un poco de tiempo de hacerlo, lo hago, pero ahora tengo toda mi energía enfocada en mis sesiones con psilocibina, mis sesiones con respiración terapéutica, mis sesiones con coach ontológico y una combinación de todo que es súper poderoso. Mira, qué increíble. Porque también me contaste que estás viendo un tema de un curso. Biomagnetismo. ¿Y de qué trata eso? El biomagnetismo es una herramienta de curación muy potente. Ha sido menospreciada por la medicina porque a lo que le conviene a la medicina no es curar, sino mantener medio Claro. bien, Ujú. pero mal, Para que sea recurrente. para que sea recurrente y para que consuman las pastillas. ¿Qué es lo que hace el biomagnetismo? El biomagnetismo lo que hace es ir al origen de la enfermedad Ujú. y anularla, sean dolencias, sean enfermedades crónicas, sean erupciones en la piel, Ok. todo ese tipo de cosas, porque todo eso son generados ya sean por virus, por hongos, por bacterias o por parásitos. Y lo que hace el biomagnetismo es justamente eliminar todos esos componentes que he mencionado del cuerpo. Mira, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo ha sido este viaje? Porque
hace un año eres papá. Sí. Y cuando estábamos conversando me dijiste, el hongo te conecta con tu niño interior. ¿Cómo podrías relacionar esas dos nuevos despertares o caminos que has descubierto? Pues primero, a lo que mencionas, el hongo te despierta el niño interior. Uno tiene que saber cuál es su niño interior, lo tiene que sentir cuando tiene una experiencia con una planta medicinal, en este caso con los hongos, sin que el ego se interponga, porque a veces eso sale a flote, pero el ego te dice, no, yo no soy así, qué vergüenza Claro. o qué tontería, ¿no? O no quiero pedir ayuda. O no quiero Porque pedir a ayuda, mí me exacto. acuerdo que me pasó, solo para hacer un paréntesis, porque imagino que a la gente que nos está escuchando, si lo hace les puede pasar. Y es que comenzó a abordarme y empezó el viaje y empiezas a ver cosas y yo decía, no, qué roche, no voy a pedir ayuda ni hablar. Y llegó un punto en el que ya no podía más, que ahí fue cuando dije, ya, si tienes que pedir ayuda, pide ayuda. Ya te dijeron que no te va a pasar nada, que no te va a durar toda la vida, no te vas a morir. Y ahí solté y fluyó el viaje. Ujú. Entonces, solamente quería puntualizarlo. Pero prosigue, nos estabas contando. Y acotando lo que tú dices, mucha gente tiene ese temor de pedir ayuda. No sé por qué a la gente le da temor pedir ayuda. Ujú. O sea, la ayuda está ahí y siempre que uno necesita ayuda tiene que pedirla en cualquier ámbito de su vida. Claro, ¿No? Es correcto. ¿Cómo me cambió la vida? Me hizo reconocer una semilla nueva, una conexión de esta semilla que fue también generada por mí con mi esposa, que ha sido una excelente mamá, bueno, sigue siendo una excelente mamá, muy conectada con mi hijita. Al inicio es un poco extraño porque la conexión es mi hijita con su claro. mamá, con mi esposa, por muchos meses hasta que empieza a tener un poquito más de conciencia o interactuar un poco más conmigo, entonces ahí me va cambiando bastante más el patrón de alegría, de felicidad, de amor, etcétera, ¿no? Entonces claro que te cambia, ¿no? Una experiencia de tener un hijo finalmente. Qué bonito, qué bonito. Mira, justo quiero terminar este episodio que ha estado súper bueno. Yo siento que la gente después de escuchar esto, la idea es que le pierda un poquito de miedo a estas terapias, pero quiero hacer unas preguntas de cierre. Bacán, antes de que me hagas tus preguntas, quiero hablar un poco del miedo de las terapias. Ya. Es normal tener miedo, lo puedo decir a la cámara, Sí, ¿no? sí, claro. Estas terapias suelen ser tabús y es normal tener miedo. El miedo está bien, tiene que estar presente en nuestras vidas porque el miedo es el que nos hace actuar siempre con una precaución. Todas las personas que van a hacer una sesión van con un poquito de miedo y con un poquito de ansiedad. Hasta incluso las personas que ya han tenido sesiones de plantas medicinales y reiteran, siempre tienen un miedo porque es el miedo a lo desconocido, a no saber qué es lo que te va a mostrar el día de hoy o cómo te vas a conocer. Y ese es el mayor miedo, conocernos realmente y conocernos sin ego y de manera más pura, porque nos hemos generado una coraza en la vida para transitar donde estamos. Entonces, eso sucede, es Está normal. buenísimo, está buenísimo. Eso que has dicho que es... En eso se resume, ¿no? El mío mirar adentro y ver tus heridas y a veces simplemente vamos así. Así es. Pero está buenazo, está buenazo. Pero escúchame, antes de, ¿puedes porfa pasarme para que la gente lo pueda ver? Aaron, lo máximo. Estos son los hongos Psilocybe cubensis, y esta es una dosis de de 2 gramos. 2 gramos. Ujú. Vamos a ver. Ahí está. Ahora el otro casi. Y este de acá a la derecha es... Es un paquete de 30 pastillas de microdosis de Psilocybe cubensis. Lo caso. Y esto de acá, ¿cómo lo consumes? Ok. Funciona mucho para eliminar pastillas antidepresivas o ansiolíticas o simplemente para conectar con tu día a día. Ok. ¿Para qué sirve? Para sentirte más creativo, para sentirte más activo, Ok. con más ánimo,
Lo que hacen las microdosis es justamente conectar con esas conexiones neuronales a un nivel en donde no te genera esas alteraciones de sensación o de pesadez, a diferencia de lo que sí te genera una macrodosis. Claro. ¿no? Estas son microdosis que van directamente a las conexiones neuronales, es decir, te sientes creativo, animado, con ganas de hacer cosas, con mucha felicidad, mucho más positivo. Y hay una metodología para consumirlas, las cuales yo normalmente las brindo a las personas que quieren llevar ya sea un plan de sesiones de microdosis conmigo o simplemente quieren tener el producto y ellos solamente consumirlas. Mira, buenazo, interesante. A verdad a mí me gustaría probarlo, las microdosis. Sería bueno. Bueno, Dani, llegaron las preguntas. Muy bien. ¿Qué es el éxito para ti? A ver, el éxito para mí es llegar a un estado emocional totalmente equilibrado en donde tu mente sienta que estás tranquilo. Eso no quiere decir que teniendo mucho dinero o teniendo poco o teniendo la pareja que querías o no teniéndola es lo que te hace estar tranquilo. Eso depende de cada persona y la situación en donde quiere estar en su vida. Buenísimo. Bueno, de hecho también eso me responde la segunda pregunta, pero igual te lo voy a hacer. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad para mí es realmente esa tranquilidad interior. Buenazo. Esa tranquilidad interior, esa es la felicidad. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido y cómo la aprendiste? Wow, qué pregunta para... Mira, yo creo que la lección más importante que he aprendido es no juzgar a las personas por lo que traen, porque desde el juicio uno cree que trae lo que yo estoy enjuiciando, pero estas personas traen sus temas, sus vivencias, sus pasados, y la miran desde su punto de vista, en donde al enjuiciarlos nosotros, pues te desmantela todo lo que tú crees. No sé si se entendió, creo que me mareé un poquito, pero muy puntual. Yo le tenía mucho juicio a mi papá porque mi papá tenía una enfermedad crónica y siempre emitía juicios ante su enfermedad, sin comprender qué es lo que él traía de chico, con sus vivencias, con las cosas que aprendió, hasta que aprendí eso. Yo creo que esa es la lección más grande que he tenido, de no emitir juicio ante las personas porque tú no sabes qué es lo que traen las personas. ¿Crees que los hongos te ayudó? Totalmente. Definitivamente. ¿Algún libro que recomiendes? Uno puntual que recomiendo, que me gusta recomendarlo mucho, es un bestseller, es un libro de bolsillo que se llama El poder de la hora. Buenísimo. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque en este mundo transitamos depresivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que transitamos en el pasado, porque la depresión es un sinónimo del pasado, o transitamos ansiosamente, que es un sinónimo del futuro. Entonces estás alejado de tu presente, que es lo que tienes que vivir. Y este libro te muestra mucho el estar presente, justo. Sí. ¿no? Y trae Leo también. Que trabaja mucho Leo, pues, si ¿no? estás muy en el presente, no tienes tiempo. O sea, el ego no puede vivir en el presente. Tiene que vivir mucho el futuro y el pasado. Controlando todo. Y de hecho también, hace poco leí otro libro del mismo autor, Toller, no me acuerdo muy bien, que se llama Nueva Tierra. Que no sé si lo has leído. No lo he leído. Te lo súper recomiendo. Es como la versión 2 del Poder de la Hora y es brutal. Y para terminar las últimas dos preguntas, ¿hay algo que te gustaría haber dicho o hecho en el pasado? Haber dicho o hecho. Yo creo que la historia de cada uno se crea tal cual como es. Entonces seguramente yo no estaría acá si es que hubiera dicho o hecho algo en el distinto. pasado. Claro.
Claro. Y yo creo que ahora estoy bien, ¿no? Y estoy en mi camino a estar mejor. Y siempre van a haber obstáculos más adelante. Y estas herramientas que uno tiene, estas sanaciones que uno busca, te ayudan a enfrentar mejor esos obstáculos que van viniendo, ¿no? Entonces, yo te diría que todo lo que me ha pasado ha sido perfecto. Buenísimo. ¿Cuál es el propósito de Daniel? Para terminar. Yo creo que mi propósito en la vida lo descubrí hace poco. A la edad que tengo, ¿Cuántos años tiene Daniel? voy a cumplir 50 este año. Ok. Parece Y más chibolo, ¿ah? Parece más chibolo. me ha costado muchos años encontrar mi propósito. Si bien la vida me los quería mostrar por aquí, por allá, yo siempre he negado a querer creer que la corporación era Claro. lo que uno tenía que seguir, ¿no? Ujú. Lo tradicional y Lo socialmente tradicional. aceptado Sí, también. exacto. Entonces, yo creo que mi propósito es ayudar a las personas a Buenísimo. encontrarse. Aquí lo estás haciendo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, José, por la invitación. Me ha encantado la entrevista.